Buenas tardes, buenas noches para todos los asistentes a esta charla. Un especial saludo para los integrantes de la Comisión de Ética de la Asociación Interamericana de Contabilidad y para los directivos de Rediseac, organizadores de estas jornadas de reflexión sobre la teoría tridimensional de la contabilidad. Saludos cordiales para los colegas futuros formadores en T3C y para los asistentes, especialmente para profesionales contadores y estudiantes de contaduría. Esta charla la he titulado La ecocontabilidad, fundamentos teóricos de la T3C, antecedentes, desarrollos y perspectivas. El contenido de la charla es el siguiente. Primero, antecedentes. Segundo, la ecocontabilidad T3C. Tercero, breve mención de la dimensión de la contabilidad económica. Cuarto, desarrollos en la dimensión de la biocontabilidad. Quinto, desarrollos de la dimensión de la sociocontabilidad. Y sexto, conclusiones. Este acápite de antecedentes introductorio al tema tiene como propósito presentarles algunos de los elementos que han precedido a la creación de la teoría tridimensional de la contabilidad, que si bien sus formulaciones concretas afloran en 2011, sus precedentes datan de la década de 1980. En esos años se vivieron similares experiencias de excepción en diversas facultades o programas de contaduría pública adscritos a varias universidades de Colombia, entre ellas la Universidad Nacional, la Universidad de Antioquia y la Universidad del Quindío, precedidos por una dinámica investigadora pionera encabezada por el profesor Jack Araujo de la Universidad de Antioquia a finales de los años 70. En la Universidad del Quindío en 1985 conformamos un seminario interdisciplinario permanente para abordar el estudio de la filosofía de la ciencia de la mano de filósofos y profesores de diversas áreas del conocimiento. Durante más de 5 años, un pequeño grupo de contadores pudimos disfrutar de los debates dirigidos por docentes expertos, bajo la metodología del seminario alemán, en la que todos los participantes debíamos producir quincenalmente un breve documento relativo a las lecturas programadas. Las reflexiones epistemológicas a lo largo de la historia de la filosofía, que concluyeron con los planteamientos de Popper, Kuhn y Lakatos, entre otros, relacionados con la verificación y falsación de teorías, los programas de investigación y las revoluciones científicas, constituyeron el camino que nos llevó a un estadio del pensamiento disciplinar más profundo respecto de la ciencia en general, partiendo del conocimiento genérico de los modelos investigativos de las ciencias naturales y de las más reconocidas ciencias sociales como la sociología y la economía, y por supuesto de la contabilidad. Estas reflexiones nos permitieron acceder con mejores elementos conceptuales a las obras de investigadores contables. Fue la época en la que comenzamos a incursionar en la teoría contable. Así, las reflexiones epistemológicas, los programas de investigación y las revoluciones científicas las encontramos en los libros de la disciplina, la teoría actual de la contabilidad del profesor Leandro Cañivano y los principios y normas de contabilidad del profesor Jorge Túa, los dos catedráticos de la Universidad Autónoma de Madrid. Asimismo conocimos algunas obras de Muniz y Spruce, Hendriksen, Watsi Zimmerman y la excepcional obra del maestro Richard Matesic, comenzando con su artículo de 1957 hacia una formulación general y axiomática de la ciencia contable,
y con su formidable libro Contabilidad y Métodos Analíticos. Los temas de objeto y método de la contabilidad se constituyeron en temas de interés. La reflexión sobre la riqueza y el patrimonio se fue perfilando como el norte de nuestro pensamiento contable. Asimismo, la condición de la contabilidad como una disciplina multiparadigmática, por cuanto debe interpretar diversos escenarios sociocontables en los que asimismo debe prestar sus servicios como disciplina del control de la riqueza patrimonial y también plurimetódica, en tanto que esos diversos escenarios implican realidades múltiples que exigen métodos apropiados para el estudio de los fenómenos a elucidar. Tales aspectos abarcaron y siguen requiriendo tiempo y esfuerzo en la búsqueda de los adecuados soportes teóricos, de los desarrollos metodológicos y de los avances técnicos que nos permitan plasmar todo este acervo en la práctica contable social. También para finales de la década de los 90 y principios del siglo XXI, nuevas perspectivas nos convocaron a reunirnos en la Universidad del Quindío a profesores y estudiantes de contaduría, esta vez en orden a estudiar las normas internacionales de contabilidad y las nacientes NIF, o estándares internacionales de información financiera. Este envite nos llevó a profundizar en el origen de una iniciativa de la ONU, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Identificamos, siguiendo la escuela de la regulación francesa, la existencia de la NAFI, la nueva arquitectura financiera internacional, y la etapa de la financiarización económica a la que se estaba dirigiendo el mundo, orientado a la adopción de un solo modelo económico, el modelo neoclásico en su versión neoliberal. La desnacionalización de las empresas, de servicios públicos y de la banca para entregarlas a manos de los intereses privados, los tratados de libre comercio, y como resultado de esta dinámica, la creación de el Consejo de Estándares de Contabilidad Financiera Internacional, ISB, y la formulación de la nueva estructura regulatoria profesional con las NIF, las NIA, los estándares de ética profesional y de educación, entre otros, crearon entre nosotros fuertes interrogantes sobre la pertinencia de la adopción de las NIF en nuestro país. Esto nos llevó a reflexionar sobre la pertinencia de un modelo contable propio, adecuado a las condiciones del entorno, tal y como fue desarrollándose en muchos países del mundo, comenzando por los países europeos, en las que las NIF solo se adoptaron para la información de las empresas de interés público cotizantes en bolsas de valores y pertenecientes a grupos empresariales. De la mano del Consejo Técnico de la Contaduría de Colombia participamos de un programa de investigación orientado a determinar las respuestas a tales interrogantes, junto a otras 15 facultades de contaduría. Durante 3 años desarrollamos múltiples actividades investigativas en todas las regiones del país. La respuesta final fue que para Colombia se requería un modelo contable que estuviera orientado a la solución de los problemas propios de las empresas micro, medianas y pequeñas relacionadas con la protección y mantenimiento de su capital, fortalecimiento de sus estructuras de costeo y de mercadeo de sus productos. No se identificó la necesidad de fortalecer la información destinada a los mercados bursátiles y financieros, puesto que la economía nacional en lo fundamental estaba basada en empresas no cotizantes en los mercados de capitales. Por ello, y luego de un detenido y prolongado estudio de las NIF y de la dinámica financiadora de la economía mundial, el grupo de investigación GISIC ha tomado una posición de abogar por la construcción de un modelo contable propio tridimensional. En cuanto a nuestra posición frente a las NIF, creemos que es una construcción rigurosa en muchos aspectos que vale la pena mantener, pero que debe ser ajustada a las condiciones y necesidades de cada entorno, especial pero no únicamente en lo relativo al mantenimiento del capital empresarial.
Indudablemente el encuentro con la producción del maestro Matesi constituyó para el grupo en esas calendas un hallazgo inapreciable. En la revista Teuken, aproximadamente en 1986, encontramos el artículo del maestro titulado Hacia una formulación general y axiomática de la ciencia contable, escrito en 1957. En este artículo estudiamos los rigurosos desarrollos hipotético-deductivos de la estructura teórica básica contable, que nos impresionó muy gratamente. En el mismo artículo hallamos este gráfico, que fuera de asombrarnos, pues nunca habíamos visto un esquema de la contabilidad empresarial junto con la contabilidad pública, clasificadas como microcontabilidad y relacionadas con la macrocontabilidad, cuyos componentes, cuentas nacionales, balanza de pagos, matriz de insumo-producción y flujos dinerarios, no los consideramos parte de nuestra disciplina. Sin embargo, lo que más nos llamó la atención fue la puerta que deja abierta el maestro, pues no la desarrolla, relativa a la contabilidad no monetaria. Esta incógnita en el cuadro, que más adelante aborda como posibles desarrollos de la contabilidad de fenómenos circulatorios físicos, como la migración de aves o la contabilidad de fluidos, incluido el sistema circulatorio humano, fue algo que nos dejó deslumbrados y nos impulsó a pensar en una alternativa diferente a las mediciones crematísticas de los fenómenos naturales. He aquí el origen de la reflexión que hoy nos ocupa. De estas inquietudes, en aquel tiempo surgió la UVA, la Unidad de Valor Ambiental, en nuestros debates con el profesor Rafael Franco, que hoy por hoy casi que la hemos construido. Sin embargo, otras preocupaciones disciplinares nos desviaron de ese camino, por lo que fue ya en 2011, bajo la iniciativa del profesor Eutimio Mejía, cuando se retoma la reflexión sobre la contabilidad ambiental, ahora denominada biocontabilidad, y la formulación de la T3C que hoy nos convoca. El encuentro con la obra de Matesi nos llevó a organizar un seminario sobre macrocuentas, ya que los análisis que se realizan para la formulación de las bases teóricas contables parten de una mirada desde lo general, es decir, desde las macrocuentas, dirigidos por un experto macroeconomista y acompañados por una investigadora matemática. Un grupo de profesores durante 3 años estudiamos esta árida rama de la contabilidad, las cuentas macroeconómicas. Al estudiar los planteamientos del libro Accounting and Analytical Methods, o Contabilidad y Métodos Analíticos, publicado en 1964, pero revisado en 1971, encontramos un cambio frente a las formulaciones de 1957, que implicaba un viraje importante para las construcciones de modelos regulatorios contables. Tal cambio permitía establecer para la disciplina una base axiomática positiva válida para soportar todas las construcciones contables realizadas en cualquier entorno geográfico, denominada teoría general. Y sobre tal base, aplicando la ruta metodológica deductiva desde lo general a lo particular, permite construir las interpretaciones o sistemas contables interpretados requeridos por cualquier entorno socioeconómico específico. Así, los principios contables son macroreglas o hipótesis instrumentales que permiten alcanzar los objetivos del sistema contable, que está apuntalado en la teoría general, pero que se orienta a objetivos predeterminados por el entorno socioeconómico específico. Ahora nosotros, bajo la perspectiva de la ecocontabilidad T3C, proponemos la adopción de estas dos estrategias, teoría y metodología, para la formulación de la base teórica tridimensional. Asimismo, en los albores del nuevo siglo, nos adentramos en el estudio de la estructura positivo-normativa propuesta por la contabilidad por el maestro, que
está sustentada en los planteamientos del modelo de capas de cebolla para la contabilidad, en la que se hace una reflexión sobre las condiciones ontológicas del conocimiento científico, dependiendo del objeto del mismo, ya sea para las ciencias naturales o sociales. La aplicación de este modelo conceptual es clave para los procesos de medición-valoración de los fenómenos contables. Esta perspectiva ha soportado nuestra propuesta actual sobre la tridimensional contable, dado que la dimensión biocontable, la capa profunda de la cebolla, está basada en características de las ciencias naturales, física, biología, bioquímica, entre otras, cuyas condiciones nomológicas, es decir, relacionadas con las leyes de comportamiento que la soportan, las facultan para ser descriptiva, explicativa y predictiva. En tanto que la contabilidad económica, la capa intermedia de la cebolla, debe regirse por criterios, si bien matematizables, son menos rigurosos y precisos que los de la dimensión básica, dada su condición de adscripción a las ciencias sociales, en las que la prescripción, basada en orientaciones de deber ser o teleológicas, establecen el norte de su quehacer. Por supuesto que para la sociocontabilidad, la capa superior de la cebolla, la condición prescriptiva es total, por lo que sus formulaciones cualitativas y cuantitativas se caracterizan por sus contenidos subjetivos, en los que los juicios de valor son determinantes y sus resultados solo pueden ser valorados frente a los objetivos previamente establecidos en el modelo contable y adscritos al deber ser convenido socialmente. Pasamos al punto 2, ecocontabilidad. Y vamos a considerar la definición propuesta para ecocontabilidad. En esta diapositiva tenemos la nueva definición que está considerando el GISIC, el grupo de investigación, para nuestra versión de contabilidad. Sin embargo, antes de analizar esta propuesta debemos referirnos al nuevo nombre que también proponemos para esta versión de la disciplina contable, ecocontabilidad. Hemos agregado el prefijo eco, tomado del griego oikos, que significa casa o morada. Ecocontabilidad la significamos como la contabilidad de nuestra casa común, de nuestra tierra, de nuestro planeta. Pretendemos construir una contabilidad multidimensional que no deje por fuera ningún elemento de la riqueza patrimonial, la cual debe ser inventariada, valorada, controlada y salvaguardada para goce de las generaciones humanas en general, presentes y futuras. La disciplina contable hasta ahora ha sido una construcción asociada a saberes relativos a las ciencias matemáticas y jurídicas en sus albores renacentistas, con el surgimiento de la partida doble, y luego, con el desarrollo de las ciencias económico-financieras y administrativas, la contabilidad se sumó a ellas como si su naturaleza fuera mercantil. Así se la ha denominado el lenguaje de los negocios, es decir, una herramienta de comunicación propia de las actividades económicas y administrativas referidas a las relaciones sociales que se materializan en los mercados. Sin embargo, la contabilidad, en sus prehistóricos orígenes, estaba desarrollada en una perspectiva más amplia, con los relatos y las cuentas de los constructos y recursos acumulados por los grupos sociales, haberes o riquezas que constituían sus patrimonios, en los que se basaban la seguridad de su existencia cuando los mercados aún no se conocían o eran tan solo circunstanciales, pues aún no existía la moneda como factor de cambio, ni había entidades o empresas formales, sino que las reuniones o encuentros estaban destinados a intercambios esporádicos de productos, de actividades colectivas o pertenecientes a los señores o sacerdotes que tenían a su cargo el manejo de los destinos del territorio o pueblo y de sus habitantes.
Las investigaciones realizadas en territorios de América entre los incas específicamente atestiguan que el saber contable estaba íntimamente relacionado con el matemático, pero también con el astronómico, el agrícola, el histórico, el administrativo, entre otros a través del instrumento denominado quipus. Se sabe de su uso contable, registros, censos, cosechas, y se investiga sobre su utilidad como sistema de representación lingüística y de memoria, historia, canciones y poemas, como también para contar el ganado. Así, la ecocontabilidad en alguna medida es nuestro intento, constituyen nuestro intento por recuperar la perspectiva integral de la contabilidad sin abandonar los dominios económico-administrativos y así incursionar en las otras facetas patrimoniales que por ahora hemos denominado biocontabilidad y sociocontabilidad. Volviendo al tema de la definición de la contabilidad, ahora ecocontabilidad, además del prefijo eco encontramos nuevos términos incluidos y señalados en rojo que requieren una breve justificación. La contabilidad que conocemos es predominantemente cuantitativa, disciplina que deja lo no cuantitativo como herramienta de soporte de la expresión numérica monetaria, que es la fundamental. Esta versión, incluida dentro de la ecocontabilidad como la dimensión de la contabilidad económica, se desarrolla especialmente, como todos lo sabemos, a partir del Renacimiento europeo y está soportada en la existencia de la moneda y del mercado. La moneda es básica porque mediante ella se homogenizan los criterios de comparación de las diversas calidades de bienes y servicios que se llevan al mercado, y este es el escenario que permite la unificación de criterios entre compradores y vendedores, que cuando los precios no están regulados, exige el acuerdo entre los negociadores. El artefacto mercado es fundamental para el proceso de intercambio. Hasta hace muy poco exigía un sitio físico para realizar los intercambios. Con el surgimiento de la informática, desde finales del siglo pasado, esta circunstancia ha cambiado y los mercados virtuales serán cada vez más importantes. Pasando a la dimensión biocontable, en esta también se utilizará fundamentalmente una unidad de representación y de intercambio cuantitativa. En nuestra propuesta, esta unidad de intercambio no será crematística o monetaria, sino una unidad basada en características físicas denominada UVA, unidad de valor ambiental basada en unidades energéticas con M de madre, formulada por el grupo de investigación GISIC y basada en la teoría de la energía creada por Howard Thomas Odum, un biólogo estadounidense, uno de los pioneros de la ecología. Aunque a esta dimensión la hemos denominado biocontabilidad, también contempla la información, medición y control de la riqueza abiótica, como el agua, los metales, los hidrocarburos, el petróleo, carbón y gas, entre otros. La restante dimensión de la T3C es la sociocultural. En definiciones previas se ha denominado sociocontabilidad, nombre que sigue vigente, pero cuyo contenido se ha marcado en las nuevas reflexiones con el adjetivo cultural, para denotar las creaciones sociales que reciben el nombre genérico de cultura, que identificamos como la impronta o característica identitaria de cada pueblo o colectivo social. También hemos incluido el adjetivo perteneciente, relativo a la riqueza, que complementa el adjetivo controlada. Ello no se justifica por los análisis realizados a los nuevos entramados regulatorios formulados para soportar la nueva arquitectura financiera NAFI, que está basada en buena medida en el criterio de control, cuando se trata de ejercer poder para la explotación de los recursos que no son de propiedad de los entes interesados en explotarlos económicamente, ya sean recursos económicos, naturales o socioculturales. Con relación a los recursos, elementos o riquezas naturales, creemos en el grupo de investigación que su posesión y disposición debe derivarse de la propiedad, derecho que debe ser ejercido colectivamente por los pueblos del entorno,
ya sea municipal, regional y o nacional. La creación de sujetos ficticios de derechos como personas jurídicas a las que se les pueden y deben reconocer tales derechos, en este caso la entidad naturaleza, se nos presenta como una necesidad para estructurar el sistema de información y control, para establecer las obligaciones o pasivos que la explotación de tales riquezas o recursos crean a cargo de las personas u organizaciones explotadoras para con el ente naturaleza, al cual hay que retornar o devolver de alguna manera la riqueza o recursos que se han tomado para evitar su deterioro, agotamiento y destrucción. En los ejemplos sobre el manejo de los registros contables que expuso con mucha suficiencia la profesora Viviana Rendón, pudimos ver algunos casos referidos a estas circunstancias. Finalmente, respecto a la definición de contabilidad, tenemos los términos riqueza adscrita a un patrimonio. Concebimos a la ecocontabilidad como la ciencia que estudia la riqueza adscrita a un patrimonio, como legado de una comunidad o pueblo, recibido de sus ancestros y que encarna sus más caros valores socioculturales, territoriales y económicos, sustento de su bienestar y buen vivir. Nuestra visión de patrimonio y de riqueza, concordante con la perspectiva vista en la definición de ecocontabilidad, contrasta con las definiciones que se han acogido en la contabilidad económico-financiera y busca rescatar los elementos tradicionales que los pueblos ancestrales le daban a sus riquezas patrimoniales que, en general, estaban destinadas al bienestar colectivo antes que a la especulación para beneficio individual. Cuando nos referimos a las riquezas naturales y socioculturales, más allá de las económicas, representadas en los territorios nacionales y o locales, o las cualidades socioculturales sustentadas en los saberes tradicionales o modernos, la literatura, el arte, la pintura, la música, la escultura, los bailes y carnavales, etc., no podríamos pensar en intercambios crematísticos, sino en una perspectiva de conservar tales actividades, de fortalecerlas y apoyarlas, para mantenerlas y mejorarlas para goce de las generaciones presentes y futuras. La teoría tridimensional de la contabilidad, al constituir una nueva visión de la contabilidad, requiere del desarrollo de su fundamentación, trabajo que ya se ha comenzado, la formulación de los componentes filosófico, contextual, conceptual, procedimental y validativo está en proceso. Es oportuno resaltar la necesidad que tenemos los contables en la profundización de los estudios teóricos de la contabilidad para poder construir un entramado conceptual robusto que permita a su vez formular los modelos regulatorios contables donde los criterios ético, deontológicos y axiológicos, reflejo de los valores ético-morales, orienten el quehacer disciplinar. Se han publicado decenas de libros y artículos por parte del GISIC en los que se pueden constatar los avances de estos planteamientos, fundamentalmente en las dimensiones de la contabilidad económica y de la biocontabilidad. La reflexión relativa a la dimensión sociocultural apenas está en sus inicios. Este ciclo de conferencias, como ustedes ya lo habrán constatado, más que la exposición de una teoría terminada, es la invitación a que, en conjunto, avancemos en su construcción mediante la conformación de grupos internacionales e interdisciplinarios de investigación y la realización de encuentros, simposios y congresos académicos
que estimulen este interesante pero exigente trabajo creativo. Además de invitarlos a estudiar las múltiples publicaciones que se han realizado tanto en Colombia como en Perú, Bolivia, México, Argentina, Chile y Ecuador, entre otros países hermanos, se les ha remitido el libro Ecocontabilidad, propuesta para la fundamentación teórica de la T3E, en el que van a encontrar una buena cantidad de aspectos relativos a los puntos mostrados en este cuadro. Este gráfico muestra la revisión y complementación que el grupo de investigación le ha hecho a los planteamientos del maestro Matesi, que como ya lo hemos anotado, desarrolló magistralmente la visión de contabilidad económica, pero no cruzó la puerta que nos abrió para construir otras perspectivas más abarcadoras que hoy vemos como parte fundamental de la contabilidad. La contabilidad mixta, monetaria y no monetaria, conformada por la biocontabilidad, biótica y abiótica, y la sociocontabilidad, con sus componentes relativos a la contabilidad del patrimonio material y del patrimonio inmaterial. Este gráfico nos muestra de forma esquemática la revisión que hemos realizado de la propuesta de Matesi relacionada con la derivación de las interpretaciones desde la teoría general contable. La teoría general, como mencionamos atrás, constituye una base axiomática positiva, válida para soportar todas las interpretaciones que el entorno requiere. Ahora proponemos construir las interpretaciones intermedias relativas a cada una de las tres dimensiones económica, biocontable y sociocontable. Una vez construidas estas interpretaciones intermedias, debemos desarrollar los entramados regulatorios para formular los modelos contables que se requieren en todos los entornos, ya empresariales, ya biológicos o socioculturales. Esta temática se ve reforzada con las formulaciones de la teoría condicional normativa CONAT y la metodología condicional normativa CONAM de finales de la década de los 90 del siglo pasado, propuestas por el maestro Matesi. De igual forma, al revisarse y ampliarse el espectro contable con las nuevas dimensiones, la estructura básica de la contabilidad se vuelve más compleja, ya que la teoría general de la disciplina debe soportar los elementos básicos de cada dimensión y, a su vez, cada dimensión debe dar lugar a la construcción de sus diversos modelos o interpretaciones contables, que deberían ser particulares para el entorno específico, aunque participen de elementos y construcciones comunes tales como se ha realizado en Europa al formularse las NIF. Es muy importante establecer la pertinencia del modelo contable con las necesidades de información y control requeridas por el entorno. El mensaje del IASB a través de las NIF, al ser un instrumento adscrito a la nueva arquitectura financiera internacional, es el de establecer un solo modelo de información coherente con los planteamientos del modelo único económico, en buena medida responsable de la catástrofe ecológica que actualmente estamos viviendo. Es indispensable para la contabilidad, comprometida con los procesos ecológicos y humanísticos de justicia social, profundizar, más allá de los criterios lógicos y metodológicos, en los elementos éticos, axiológicos y deónticos, que deben orientar el proceso de construcción teórica y técnica del saber contable. Solo a partir de este tipo de reflexiones, que implica profundizar y ampliar el espectro de la ética profesional del contador, no solo referida al ejercicio profesional en el campo empresarial, organizacional, económico-financiero, sino al amplísimo panorama referido a la tridimensional contable,
Solo si somos conscientes del reto que implica ser un contador con la perspectiva del entorno contable tridimensional, podremos construir este nuevo edificio teórico y técnico al que nos invita la T3C. Punto 3. La dimensión de la contabilidad económica. Dado que la excelente exposición precedente realizada por la profesora Diana Franco abordó estos puntos relativos a la dimensión de la contabilidad económica, no voy a referirme a este tema, solo mencionaré que los retos de transformar las NIF en un instrumento útil para los intereses del desarrollo socioeconómico responsable ecológica, económicamente y socialmente implican el comprometerse con un importante proceso investigativo que en buena medida ya lo han hecho o lo están realizando en diversos países, proceso que debemos acometer al interior de la T3C. Cuarto, dimensión de la biocontabilidad. La dimensión biocontable se plantea en la T3C como la orientada a establecer el control de la riqueza ambiental del patrimonio biótico y abiótico concebido en el legado que un colectivo humano ha recibido de sus ancestros, que significa el entorno geoespacial, base de la vida comunitaria, que lo identifica y que, como un todo, representa el territorio cuya posesión sustenta y garantiza su permanencia como pueblo. Con los elementos de esta definición queremos rescatar valores ancestrales que se han perdido y cuya ausencia muy posiblemente ha generado la catástrofe ambiental que estamos enfrentando. El grupo de investigación ha formulado a través de diversos trabajos un conjunto de modelos matemáticos lineales que permiten establecer la existencia y cambio de la riqueza en las diversas dimensiones, pero hasta ahora carecen de convertibilidad a una dimensión valorativa común u homogénea que permita computar todas las valoraciones a una misma unidad. Por ello, por ahora, cada dimensión tendrá su propia unidad de valoración e incluso en lo relacionado con la valoración sociocultural, cada dimensión o tipo patrimonial tendrá su propia unidad de medida particular. Respecto a la biocontabilidad, la expresión ADA representa a los activos de la dimensión ambiental. Ello no es algo simple. Se ha determinado un número cercano a los 8 millones de especies de animales, tan solo 10% estudiados, 300.000 especies vegetales, 70% catalogadas, y 600.000 especies de hongos, 7% investigadas. Por lo que corresponde a las especies abióticas, se han identificado más de 5.000 especies minerales. Estos números nos indican que es absolutamente necesario resolver el problema de la homogeneización, pues es la única forma de computar la existencia de la riqueza natural para poder controlar su uso y velar por su protección. En la ecuación que podemos ver que ADA, activos de la dimensión ambiental, equivale a la sumatoria de todos los activos de la dimensión multiplicado por un factor P sub X. Cada elemento de la naturaleza, biótico o abiótico, debe ser multiplicado por su propio P sub X,
que indica el factor de transformidad que permite homogenizar todas las cantidades a una misma unidad de medida común, lo que posibilita sumar y así totalizar el monto de la riqueza computada. Para ese factor unidimensional de conversión P sub X aún no lo hemos encontrado. Mientras no hallemos el factor de convertibilidad o transformidad, nuestros esfuerzos, aunque no son inútiles, no llenan las expectativas que nos permitan desarrollar el entramado tecnológico suficientemente poderoso para acometer y contribuir en la tarea de inventariar, informar, controlar y salvaguardar la riqueza natural. Una vez solucionado este capital problema, podríamos llevar la cuenta de la sustentabilidad de los recursos de la riqueza ambiental, como nos lo indica esta diapositiva, en la que la sustentabilidad se alcanza cuando los ingresos de recursos a la naturaleza superan o se equiparan con los egresos o salidas de recursos de la misma. Este gráfico, también mostrado en la exposición de la profesora Viviana Rendón, nos muestra las múltiples macrorelaciones de intercambio entre actores del entorno, naturaleza, gobierno, empresas y hogares. Aquí lo que se quiere resaltar es el sintético pero fundamental programa de investigación que está anotado debajo de la figura, como desarrollos requeridos en la dimensión biocontable. 4 puntos que son nodales. Primero, abordar el enfoque mixto desde las macrocuentas hacia las microcuentas y viceversa, recogiendo las experiencias y recorridos de las cuentas macroeconómicas. Segundo, la formulación teórica y técnica de la unidad de valor ambiental que permita la homogenización de las cantidades relativas a los recursos de la riqueza ambiental. Tercero, explorar la posibilidad de la conversión de las unidades de medición físicas a unidades monetarias a partir del estudio de los productos internos brutos corregidos por la inclusión de valores no contemplados por la contabilidad económico-financiera tradicional, tales como los montos de las externalidades contaminantes que podrían ser evaluadas al estudiar los entornos naturales. Y finalmente, en cuarto lugar, la integración de los datos desde lo micro contable hasta el nivel macro, con lo que podríamos obtener valiosos datos complementarios a los de origen económico que potenciarían la información para la gestión más adecuada de los recursos sociales. Todo ello es de capital importancia para la construcción del modelo teórico y posteriormente del modelo regulatorio que debe formularse para hacer de la biocontabilidad una práctica social tal como lo es la contabilidad económico-financiera. Howard Thomas Odum, biólogo y ecólogo, basado en las postulaciones de Nicolás Georgescu-Roegen, crea el enfoque energético y construye una perspectiva a mediados del siglo pasado, hoy cada vez más aceptada tanto en el ámbito académico como en la industria y en la agricultura. El método de contabilidad energética está fundamentado en la segunda ley de la termodinámica, que convierte la energía contenida por todos los elementos, tanto naturales como artificiales, a valores equivalentes de un tipo de energía común, la energía solar. A partir de la interpretación de la segunda ley de la termodinámica, Odum afirma que no es posible utilizar toda la energía de un elemento, puesto que, por efecto de la entropía, una parte de la energía no es utilizable. La mayoría de la energía
que sí se puede utilizar se denomina energía. Con el aporte de Odum podremos resolver nuestra incógnita relativa al factor de transformidad P sub x, que nos impedía alcanzar los valores homogéneos de la energía contenida en cada elemento de la naturaleza, bióticos y abióticos. El P sub x es el factor de cada tipo de activo de la naturaleza, que multiplicado por la cantidad de energía propia de su calidad de activo ambiental, alcanza su valor en julios energéticos, expresados homogéneamente para ser computado con cualquier otro activo. Esto implica que si validamos esta hipótesis, que ya ha sido comprobada en muchas latitudes, podemos resolver el problema enunciado atrás cuando analizábamos esta ecuación. Entonces, el método energético es una metodología útil para la evaluación de la sustentabilidad de los ecosistemas y está basada en la comparación de flujos de energía, masa y dinero incluso, utilizados por los socioecosistemas a través de la base común de la energía ligada a estos flujos. En esta tabla, que Odum elaboró en un trabajo experimental sobre la maricultura del camarón en Ecuador, incluye de forma parcial términos, simbologías y procedimientos importantes para el tema energético. En el libro de contabilidad que se les envió, se establece una explicación de cada renglón y al final de la tabla se presentan desgloses y operaciones que consideramos pertinentes para una mejor interpretación de los datos. Esta tabla está compuesta por datos que han seguido 4 procesos de transformidad. Primero, un proceso de determinación de julios o joules para cada factor o elemento de entrada, 2 procesos de transformación de datos físicos y un proceso final de conversión a dólares energéticos o moneda energética, cualquiera sea esta. El proceso 1 de determinación de joules para cada factor o elemento de entrada se realiza mediante el estudio específico del escenario empírico para determinar la cantidad de inputs del elemento al sistema estudiado, por ejemplo, luz solar o agua de mar. Para ello debe aplicarse la conversión de cuánto corresponde por ítem de entrada en julios, en el caso sintetizado en la tabla luz solar 1.97 por E a la 18 joules o lluvia 2.65 por E a la 15 joules. Luego, el proceso 2 de transformación tiene que ver con la transformación de una unidad básica de medida de energía, que es el joule, en joule solar, es decir,
mediante un factor previamente determinado por estudios técnicos que miden la cantidad de energía utilizable que tiene cada unidad, se convierte al elemento o input del proceso. Este estudio es específico para cada factor: luz solar igual a 1, que es la unidad básica; agua de lluvia o de mar igual a 15.444, larvas igual a 1.04 por 10 a la 11, etc. El proceso 3 de transformación es el de convertir los julios diarios a julios anuales, es decir, de unidades diarias a unidades anuales mediante la multiplicación por el factor 1 por 10 a la 20, predeterminado por estudios técnicos que para esta investigación son específicos. Finalmente, los datos expresados en unidades físicas se convierten a dólares energéticos o en dólares. Antes de los 4 procesos explicados, se ha realizado un procedimiento técnico previo que establecen las kilocalorías que el elemento estudiado obtiene, en este caso el camarón, que ha recibido durante un periodo anual de tiempo la luz solar. La huella de este procedimiento aparece detallada en las notas complementarias a la tabla referida por Odum. Una vez establecido el procedimiento de transformidad, podemos operar con la unidad de valor ambiental contablemente. Este es un ejemplo del registro contable en el que se afecta con 2 débitos las cuentas de inventarios de recursos renovables y no renovables de la entidad naturaleza, cuando se identifican los recursos de un entorno específico, con contrapartida en patrimonio. La cantidad de 3e a la 23 significa 3 multiplicado por 10 a la 23, ello es el 3 con 23 ceros a la derecha, una cantidad de 300.000 trillones de unidades de valor ambiental o de enjulios solares, ya que se ha hecho equivalente una uva con un enjulio solar. Aquí tenemos un estado de balance en el que se muestran 3 partidas de activos contra una de patrimonio por valor total de 1.2 cuatrillones de uvas o enjulios solares. En esta diapositiva mostramos el flujograma energético de Ciudad del Sol, una ciudad imaginaria que nos sirvió de ejemplo ilustrativo, incluido en el libro Ecocontabilidad ya mencionado. Este flujograma nos permite ver gráficamente los flujos energéticos de entrada, proceso y salida, tanto de recursos libres que suministra la naturaleza, como procesados que se reciben del exterior o se entregan al exterior del ecosistema. Estas cantidades acumuladas de flujos se registran contablemente y sirven para conformar los estados contables energéticos y construir los índices o ratios base de los análisis contables energéticos. En este cuadro mostramos 3 de esos ratios energéticos que nos sirven para establecer algunas condiciones ecológicas del entorno, como la producción de energía, IPE, la carga ambiental con la cual se está afectando la actividad socioeconómica al entorno natural, ICA,
y la sustentabilidad del ecosistema ISA. En azul aparecen los índices con sus siglas en inglés, como se van a encontrar en el libro y en diversos materiales que han seguido las postulaciones del investigador Odum. El IPE, índice de producción de energía, nos indica si la producción de energía es positiva y suficiente para mantener un estatus de sustentabilidad. Cuando este indicador supera el valor de 5, el ecosistema está protegido. En nuestro caso, nos indica que en 2008 es de 7 y en 2018 es de 7 y en 2019 es de 4. Es decir, está descendiendo y ha cruzado la barrera de 5. Ello implica que el sistema puede entrar en crisis de sustentabilidad. El ICA, índice de carga ambiental, nos indica la afectación por elementos contaminantes del ambiente al ecosistema. Si su valor supera el indicador de 2, el ecosistema está en peligro de no ser sustentable. En nuestro caso, nos indica que en 2018 es de 3 y en 2019 es de 4, es decir, está ascendiendo y ha cruzado la barrera de 2 en los 2 años. Ello implica también que el sistema puede entrar en crisis de sustentabilidad. Los datos de los dos indicadores precedentes se ratifican con los que nos muestra el indicador ISA, Índice de Sustentabilidad Ambiental, que está determinado por el cociente de la división del dato IPE entre el resultado de ICA. En 2018 es de 2,3 y en 2019 es 1. Para ser sustentable debe arrojar un resultado de igual o mayor de 1. En 2018 no hay problema, pero en 2019 se ha llegado al límite y el ecosistema está amenazado por la insustentabilidad. Ello se debe fundamentalmente a la baja en el índice de producción de energía, provocado por la disminución, por ejemplo, de importación de elementos naturales renovables o no contaminantes, como aire, agua, luz solar, viento, ello producto, por ejemplo, de la deforestación, de los monocultivos, etc., y el incremento de importaciones de elementos contaminantes como productos industriales, vehículos, plantas industriales, contaminación de las aguas, del aire, etc., o hidrocarburos. Estos datos base de los indicadores los obtenemos de la biocontabilidad como un aporte para la gestión de los entornos socioeconómicos, las administraciones locales, regionales, nacionales y las empresas. Como fruto del trabajo investigativo en esta dimensión, se han publicado más de 30 artículos en revistas de Colombia, Ecuador, Perú, Argentina, Venezuela y en otros países. El trabajo investigativo en la ecobiocontabilidad está apenas formulándose, en una etapa en la que se requieren los aportes de investigadores, contadores que trabajen con investigadores en ciencias básicas y en recursos naturales y ambientales como biología, química, ecología, física, minas y petróleos, carbón, agua, aire, energía, etc. La dimensión biocontable se ha desarrollado siguiendo los planteamientos de autores críticos en la línea de la economía ecológica como Georgescu-Roegen, Odum, Martínez-Alier, Roca-Jusnet, Stiglitz, entre los principales. Para ellos nuestro reconocimiento. En 1972, el Instituto Tecnológico de Massachusetts realizó un estudio para el Club de Roma sobre las perspectivas del cambio ambiental mundial y su resultado fue tan escandaloso y preocupante que generó protestas y contraestudios que negaban tal resultado. El MIT dijo que si se continuaba depredando la naturaleza y contaminando el ambiente del planeta, en un siglo, para la década de 2070, el mundo tal como lo conocemos podría desaparecer. En 2012
actualizó el documento Los límites del crecimiento. En esta edición, los autores se ratifican en sus juicios y acortan el plazo. Ahora disponen de datos fiables en numerosas áreas, el clima y la biosfera en particular, según los cuales ya estaríamos en los límites físicos. 2050 es el año límite, después no hay retorno. El tiempo se termina. En esta viñeta vemos a algún político dentro de 15 años escondiendo el desastre causado por sus acciones de hoy, como es el caso del señor Bolsonaro en Brasil, o el señor Duque en Colombia, o el de Piñera en Chile, etc. Y los medios de difusión alcahuetas haciéndoles el juego. Pasamos al punto 5, la dimensión de la sociocontabilidad. Como breve introducción al tema, debemos reconocer nuestra gran ignorancia sobre muchísimas áreas del conocimiento que esta dimensión de la teoría tridimensional debe explorar, conocer y comprender para inventariar, valorar, informar y controlar, y así contribuir a su salvaguardia. En esta diapositiva exponemos el concepto de patrimonio sociocultural, en el que se resalta el origen ancestral de la cultura de un pueblo, recibida como el legado o herencia, cuya salvaguardia implica mantener las tradiciones que constituyen sus más profundos valores, que lo identifican como colectivo social. Igual que en la definición de patrimonio biótico y abiótico, en esta propuesta conceptual estamos propendiendo por establecer una dirección en la reflexión del patrimonio sociocultural que implique el fortalecimiento de los lazos de unión entre los pueblos para fomentar el mantenimiento de valores humanos colectivos que contrarresten el individualismo característico de las actuales relaciones de dominio económico, político, militar y social imperantes en el orbe. Esta foto nos muestra unas impresionantes montañas rocosas, ubicadas en medio de la selva amazónica colombiana, cuyos lados están formados por paredes verticales lisas, casi desprovistas de vegetación. Estos territorios poco conocidos por los colombianos parece ser que fueron santuarios de prehistóricas comunidades que dejaron una imperecedera huella de su cultura constituida por pinturas rupestres, pintadas sobre las paredes, que reflejan rasgos de sus formas de vida, de los animales que los rodeaban y de sus costumbres religiosas, lúdicas, agrícolas y guerreras. Dos son los asentamientos conocidos, Chiribiquete y La Lindosa, cuyas fechas de origen datan de hace 19.000 a 24.000 años el primero y 18.000 años el segundo. El número de figuras inventariado en el primero supera las 70.000 y en La Lindosa las 45.000. Según el profesor Patrick von Hildebrand, solo se ha estudiado el 20 o 25% de la riqueza pictórica que contiene el santuario de Chiribiquete. He aquí un interesante y monumental reto para nuestras investigaciones: conocer, crear las unidades de valor pertinentes, inventariar, llevar las cuentas, ayudar a su control y a su salvaguardia a partir del ejercicio contable sociocultural. Adentrándonos en el tema de esta dimensión, los patrimonios socioculturales tienen su origen en las prácticas sociales que se desarrollan en la vida diaria
y constituyen acumulados que los núcleos sociales van creando y apropiando de forma consuetudinaria, muchas veces no planeados. Tal cúmulo de frentes de reflexión y abordaje exige múltiples métodos y diversas estrategias de reconocimiento, así como el concurso de múltiples actores, cultores de las disciplinas, experticias y saberes que posibiliten con su concurso el desarrollo de la sociocontabilidad. Vamos a desarrollar rápidamente dos casos prácticos contenidos en el libro de Ecocontabilidad, ejemplos relacionados con el estudio de patrimonios socioculturales. El primero es el de la especie sumergida o pecio, galeón San José, un galeón que a comienzos del siglo XVIII fue hundido en batalla por un almirante inglés que comandaba el buque insignia de la flota británica frente a las costas de Cartagena de Indias. El barco estaba lleno de tesoros que hoy han sido objeto de reclamo como propiedad por parte de Colombia, pero también de España. Colombia lo ha declarado bien de interés cultural y ha contratado a una firma experta en rescates náufragos para extraer los elementos que, ya identificados, existen en los restos del galeón San José. En las publicaciones sobre la exploración del galeón se han dado a conocer datos del cargamento que posiblemente se encuentre sumergido, pues los investigadores han podido revisar los archivos de despacho del barco que había salido de Portobelo, en Panamá. Con estos datos desarrollaremos un caso hipotético de contabilidad sociocultural. Vamos a construir un listado de elementos hipotéticamente rescatados del fondo del mar, como si estuvieran inventariados, clasificados y almacenados en el Museo Naval de la ciudad de Cartagena de Indias, Colombia. Además, del galeón San José, se encuentran sumergidos más de 120 barcos en las aguas del Mar Caribe de Colombia. Sin embargo, no se tienen noticias ciertas de la existencia de otro barco que llevara como cargamento un tesoro patrimonial tan valioso en términos económicos. Aquí tenemos el listado. Los datos que aparecen en rojo están tomados de las publicaciones que se han realizado sobre el caso del galeón. Los otros son datos simulados para el ejercicio. Monedas de oro, reales de plata, lingotes de oro, discos de oro, bolsas de oro en polvo, entre otros. Si bien aquí en el listado se muestra en la columna del extremo derecho una conversión hipotética de los datos a valores monetarios en dólares estadounidenses, consideramos que esto es una excepción. En general, los procesos investigativos sobre patrimonio cultural se valorarán en unidades de valores socioculturales no monetarios. La metodología de medición valoración sociocultural implica en primer término establecer si hay alguna propuesta de medición de patrimonios de especie equivalente ya propuesta o en uso, ya sea de aplicación a otros pecios o especies sumergidas. De no ser así, como en este caso, hay que aplicar los criterios de medición-valoración a partir de la creación de una unidad de valor específica, VS, con subíndice GSJ, Galeón San José. Debe crearse una metodología con procedimientos sustentados en criterios lógicos que permitan establecer una escala clasificatoria que permita determinar un orden de mayor a menor poseedor de alguna cualidad. En este caso, la cantidad por su número, la antigüedad medida en años, estado de conservación según su condición física y finalmente su valor monetario si existe forma de calcularlo. Siguiendo los procedimientos
acordados, se tendría lo siguiente. 1. Determinación del número de unidades de cada especie encontrada para asignarle un puntaje por esa característica. Así, 100 puntos para elementos mayores a 10 millones de unidades, 75 puntos para elementos mayores a 1 millón hasta 10 millones, 50 puntos para elementos mayores a 1000 unidades y 25 puntos para elementos mayores a 0 unidades, hasta 1000. Segundo, la antigüedad en años se categorizará en puntos por siglos, así, más de 4 siglos 100 puntos, más de 3 siglos 75 puntos. Tercero, el estado del elemento, inventariado, se categorizará en 5 categorías. A, excelente, 100 puntos. B, bueno, 75 puntos. C, regular, 50 puntos. D, deteriorado, 25 puntos. E, inservible, 0 puntos. Cuarto, el valor monetario. Se categorizará así: 100 puntos para mayor o igual a 100 millones de dólares, 75 puntos mayor o igual a 1 millón de dólares, 50 puntos mayor o igual a 50.000 dólares y 25 puntos mayor a 0. Una vez establecida la metodología, procedemos a aplicar los criterios de valoración y a ordenarlos en un cuadro contable que nos permita visualizarlos y totalizar sus valores cual y cuantitativos en puntos. En este caso excepcional, podríamos totalizar los valores monetarios. Las dos últimas columnas del cuadro corresponden a los cálculos realizados, siguiendo los criterios metodológicos previamente establecidos. La medición se expresa en VS sub GSJ para un total de 706 unidades de valor. En el caso, por ejemplo, del primer renglón tenemos monedas de oro de 8 escudos, 11 millones de unidades, tiene 100 puntos. La antigüedad es de 310 años, tiene 75 puntos. El estado de conservación es óptimo, tiene 100 puntos. El valor monetario en dólares es de 8.000 millones de dólares, tiene 100 puntos. Sumado todos esos puntos da 375, entre 4 factores nos daría un promedio de 93.75 unidades de valor. Los reales de plata, entonces tendríamos, siguiendo el mismo procedimiento, una sumatoria de 325 entre 4 y alcanzaría 81,25. Los lingotes, barras, tienen el mismo puntaje y el mismo valor en unidades de valor social, 81,25, y así sucesivamente para una suma total en valor de unidades de valor social 706. Una vez terminada la valoración patrimonial, a la luz de los criterios acordados para este estudio, pudimos obtener el total del patrimonio encontrado en el Pecio Galeón San José en unidades de valor sociocultural, VS sub GSJ. En la práctica, el proceso contable deberá continuar informando y controlando este inventario como soporte a los gestores del patrimonio. Hemos propuesto como desarrollo adicional en esta dimensión de la teoría tridimensional, además de los estudios de valoración patrimonial, una rama derivada que hemos denominado análisis sociocontable, que pretende aprovechar una infinidad de estudios estadísticos y socioeconómicos relativos a la realidad social, económica, ambiental, etc.
que pueden sustentar reflexiones relativas a las circunstancias sociopatrimoniales que afectan a la población en general de una localidad, provincia o nación. La contabilidad, y en este caso la sociocontabilidad, desde su perspectiva puede aportar criterios que permitan informar mejor a los usuarios sobre el estado de las condiciones sociales y culturales, basándose en investigaciones realizadas valiosas pero quizás hechas para otros fines. Vamos a desarrollar un caso relacionado con el índice de Gini estudiado para Colombia. El índice de Gini se aplica para determinar la distribución de diversos fenómenos como ingreso, la riqueza, la tierra, etc. Como ejemplo, hemos traído el caso del estudio realizado para Colombia del índice de Gini aplicado a los ingresos. Su medida está dada en porcentaje. El dato de cero concentración es 0% y el de total concentración del ingreso es de 1 o 100%. Buena parte de los países del mundo muestran un índice de alrededor del 35%. Este es el dato o índice que en el ejercicio proponemos como índice ideal factible y como meta de distribución justa del ingreso. Si el dato mostrado por Colombia fuere inferior a 35, habría un activo a favor del Estado. Si fuere superior a 35, se tendría un pasivo en contra del Estado y unos derechos por reclamar por parte de la población. En este cuadro, en la primera fila, se muestra el dato del índice de Gini real de Colombia. En la fila 2, el índice ideal factible. La fila 3, el resultado. Nos indica que el Estado colombiano, administrado por el respectivo gobierno en los 9 años de estudio, ha estado siempre en deuda con la población colombiana, con una tendencia a disminuir su monto, excepto en el último año, que muestra incremento de 1 punto en el pasivo. Aquí podemos ver que Colombia siempre ha estado por encima del 50, es decir, es una concentración del ingreso de los más altos del mundo. Como que Colombia está dentro de los primeros 10 países más concentradores en este sentido. Entonces, con este cuadro nosotros podemos ver en la fila última el pasivo y a partir de ahí pues podemos empoderar a las poblaciones correspondientes para hacer los reclamos respectivos al gobierno de turno. En el mismo sentido se pueden utilizar estudios sobre empleo, salud, seguridad social, esperanza de vida, pobreza. Este tipo de análisis sirve para ejercer control a las labores del gobierno y para empoderar a la sociedad, para ejercer las acciones pertinentes del gobierno en pro de alcanzar metas de justicia social que procuren mejores niveles de vida para la población en general. Existen muchos frentes de investigación posibles en el área de la contabilidad sociocultural. Desde la identificación y el inventario de los patrimonios a incluir en las cuentas, pasando por los de tipo material o inmaterial, su caracterización, medición y valoración, hasta su control y salvaguardia, constituyen inmensos retos para este nuevo filón de actividades investigativas de la disciplina contable. El trabajo investigativo en la dimensión sociocontable apenas ha iniciado a construir su camino. Está todo por hacer y requiere del concurso de todos los interesados investigadores, tanto contadores como de otras disciplinas,
cuyo concurso es indispensable para el futuro de esta interesante rama de la contabilidad. Nuestro sueño dentro de la T3C es el de alcanzar en algún momento la capacidad de expresar la riqueza patrimonial en una sola unidad de medición que nos permita conformar los estados contables totalizantes para informar a los gestores del patrimonio social de manera integral y a los diversos interesados, que es la población en general de los entornos donde la contabilidad presta su servicio. No nos referimos a establecer tales informes en unidades monetarias, sino en unidades patrimoniales que logren imponerse como de necesario uso dentro de las comunidades como una necesidad para mantener las riquezas patrimoniales que hoy por hoy se están dilapidando. Sirva la ocasión para invitar a todos los participantes en esta jornada para que se sumen a los grupos de investigación que ya existen y que están trabajando, o para que formen sus propios grupos o equipos investigativos. Para todos les queremos manifestar nuestra voluntad de apoyo. A los organizadores de estas jornadas convocadas por la Asociación Interamericana de Contabilidad en cabeza de los respetados integrantes de la Comisión de Ética y Ejercicio Profesional, y para los directivos de Redisea, quiero extender mis calurosas felicitaciones por el éxito de esta fructífera actividad académica y mis más reconocidos agradecimientos por esta invitación que me honra en sumo grado. Mensaje final. La ecocontabilidad T3C establece que el propósito de la disciplina contable es contribuir a la generación, acumulación, distribución equitativa y sustentabilidad integral de la riqueza patrimonial, ecológica, social y económica de las organizaciones, regiones y países en la perspectiva de largo plazo, y aportar a la existencia presente y futura de la vida planetaria. Muchas gracias.